Está con nosotros la doctora Tatiana Ortiz, quien es parte del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Hay un tema, primero agradecerle por estar aquí con doctora. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Cuando recibí información de este tema, que en los últimos días ha generado una serie de reacciones o de criterios por el femicidio, créanme que hay cifras que son alarmantes, son preocupantes. Y la pregunta que se pueden hacer con el tema del femicidio es ¿qué hacemos a estas alturas del partido? ¿Qué hacemos con estas cifras que son preocupantes? ¿Qué hacemos con las jóvenes que están matando básicamente en Quito y en algunas otras ciudades del país? Porque cuando leemos estas estadísticas, créanme que uno se queda absorto. Doctora, ¿es así o me equivoco? Buen día. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Creo que usted inicia esta entrevista con una expresión adecuada. Realmente es preocupante. Y es preocupante porque el femicidio da cuenta no de un hecho casual, no es el encuentro fortuito de dos personas en igualdad de condiciones, donde hay una discusión acalorada y de pronto la una asesina a la otra. Lo que los femicidios, que en un 70% o más se denominan femicidios íntimos, es decir, el asesinato de una mujer con la cual ella estaba relacionada afectivamente, sentimentalmente o con una relación de pareja de años o de corto tiempo. Conviviendo, en definitiva. O era un ex conviviente, un exnovio, un pretendiente. Da cuenta, decía, de que detrás de esta muerte había una historia de violencia, ¿verdad?, de tiempo variable o una persecución, un acoso sexual en muchos de los casos. Y efectivamente es preocupante porque eso indica que las mujeres en general estamos expuestas a ser asesinadas por esta condición de ser mujeres. Si recordamos que en el país, según la encuesta nacional oficial, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia sexual. ¿En el país? Son víctimas de violencia. En el país. 6 de cada 10. 6 de cada 10 son víctimas de violencia. Y 1 de cada 4 mujeres es víctima de violencia sexual. Uno dice, no estamos hablando de cifras cualquiera. Cuando uno lee estas cifras, y por eso yo les decía que es bastante alarmante, un estudio en el año 2007 refleja, en Quito refleja, que el 41% de los 204 homicidios de mujeres reportados en la capital de la República entre el 2000 y el 2006 fueron en realidad femicidios. 204 homicidios, solo en ese periodo, del 2000 al 2006. Y claro, cuando uno chequea esto también dice, bueno, ¿qué pasa en Guayaquil o en otras ciudades? Y de hecho este informe, al cual he tenido acceso y le agradezco mucho a la doctora Ortiz porque me ha enviado este informe, en 5 cantones del país, Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo, Quito, entre otros, teniendo como muestra 170 homicidios de mujeres reportados en el 2005 al 2007, el estudio señala que, o demuestra que la gran mayoría de los homicidios de mujeres son femicidios, en un 77%, siendo las parejas y exparejas los femicidas más frecuentes en el 76%. Son cifras que realmente preocupan. La inquietud entonces es, ¿qué hacemos con el femicidio? Bueno, quisiera agregar algo más. Estas cifras que usted señala corresponden a la investigación realizada en el periodo que usted señala también. Pero además, esta es una introducción para presentar la investigación hecha en Guayaquil, que devela no solo cifras, que devela, por ejemplo, que de los 737 casos, del total de los casos ingresados a la Fiscalía como homicidios, de estos 137 casos de homicidios en mujeres, realmente no fue posible establecer con certeza que se trataban de femicidio y apenas 46 de esos 137 casos pudimos realmente establecer con certeza que se trataba de femicidio. Usted me preguntará, tal vez dirá, entonces tal vez no eran. Bueno, el problema real que demuestra el estudio es que no existía o no existe suficiente información de los casos. De estos 137 casos de homicidios en mujeres, que podría fácilmente deducirse que más del 70% eran femicidios, no había suficiente información, no se conocía en algunos casos la edad de la víctima, o en otros casos el expediente no se encontraba reposando en la entidad de justicia.
lo cual da cuenta entonces de una cadena de impunidad que desde luego no se inicia en la instancia de justicia, sino que se inicia mucho antes cuando en el ámbito de la sociedad en general la violencia se justifica y naturaliza. Y cuando hablamos de estas cifras, doctora, entre el 2005 y 2007, que también hay cifras muy similares, que hablamos del mismo porcentaje, el 76%, escuchen bien lo que ocurre. Estamos hablando que este documento al cual he tenido acceso añade que un 33,9% de los 62 casos de femicidio investigados se utilizaron armas de fuego y en un 29% armas blancas. La violencia es tal para un tema tan complicado, tan grave, porque también entonces la pregunta que cabe es, ¿debemos tipificar este femicidio entonces o no? Desde luego que sí. ¿Con cuántos años? Creo que, bueno, los años son materia de quienes tengan que decidir. Está en el análisis. Sin embargo, creo que el punto clave aquí es la necesidad de tipificar el femicidio como una figura penal autónoma. La tipificación apunta no solamente al tema de los años de sanción. La tipificación se convertiría entonces en el país en un elemento importante que permita una mejor investigación de los casos en cuanto configura esta figura penal de otra manera a un homicidio cualquiera. Porque cuando uno revisa los casos de asesinatos de mujeres, uno encuentra que estas muertes no son muertes cualquiera. Como dije antes, hay un antecedente en la mayoría de ellos de un continuum de violencia, como llamamos. Es decir, mujeres que han pasado 10, 15, 25 años de su vida viviendo violencia extrema. Que en muchos de los casos la víctima ya había puesto una denuncia, que había recibido medidas de amparo que nunca se pudieron hacer efectivas. Algunas inclusive estuvieron o están hoy bajo la protección del programa de víctimas y testigos, pero además cuando uno revisa las muertes de estas mujeres puede comprobar la hazaña, la crueldad, la planificación y la premeditación con los que estos hechos se cometieron, y en muchos de los casos también se atentó o se asesinó a los hijos o hijas de la mujer que fue víctima de la agresión. Cifras que realmente, créanme que, o sea, a veces suena reiterativo decir esto, pero es que es preocupante. Casos solamente que en la Fiscalía se han dado en el 2010, 13, en el 2011, 18, en lo que va o lo que iba del primer semestre del 2012, 9. ¿Con cuánto habrá cerrado el 12? Hay que estudiarlo todavía. Pero estos son los casos que se pudieron confirmar que sí eran porque tenían toda la información, porque o sea, responsablemente no podíamos. Y esos están confirmados, ¿cuántos no hay de esta naturaleza? Claro, de los 137, imagínense todos los que no pudieron ser incluidos. Ahora, entonces creo que sí son varias organizaciones que luchan para tipificar este tema en el Código Penal Integral. Así es, a finales del 2011, alrededor de 100 organizaciones del país, entre ellas el CEPAN, iniciamos un proceso importante primero de visibilizar una problemática para decir, las mujeres no mueren en las calles, las mujeres no están muriendo, no están siendo asesinadas como producto de una inseguridad social general. Las mujeres están siendo asesinadas en sus casas por la persona que aman, por la persona en la que confían, por la persona que decidieron separarse porque no podían continuar su vida en un extremo de violencia. Ese es el riesgo de morir que tienen las mujeres, y el Estado está llamado a proteger ese bien jurídico que es la vida. Entonces, decía, alrededor de 100 organizaciones del país levantamos este trabajo de visibilizar este problema y de llevar una propuesta a la Asamblea Nacional para que en el marco de la revisión del Código Penal Integral se considere la figura del femicidio como una figura penal autónoma. Realmente las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales del país, organizaciones que trabajan por los derechos de niñez y adolescencia, porque también son niñas, son adolescentes las que resultan asesinadas. La mayoría, los dos últimos casos en Quito, 22, 24 exactamente. Seguiremos pendientes y seguiremos insistiendo para que el Estado realmente cumpla con esta responsabilidad de proteger la vida. Doctora, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted por su espacio. Gracias a la doctora Tatiana Ortiz del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Este tema tan complicado, pero latente, que está ahí en el día a día de los últimos tiempos, el femicidio. Volvemos enseguida.